En un reciente compendio de momentos destacados, el presidente argentino Javier Milei demostró su habilidad para enfrentar debates sobre feminismo con respuestas contundentes y datos empíricos que dejaron a sus interlocutoras sin argumentos. Desde desmantelar teorías sobre el patriarcado hasta abordar cuestiones de género con un enfoque basado en la igualdad ante la ley, Milei evidenció por qué su estilo directo y su defensa del liberalismo económico lo han convertido en una figura polarizadora. Atentos al primer clip, el desafío del patriarcado y la igualdad salarial. Durante uno de los clips más virales, una interlocutora intentó cuestionar a Milei sobre la existencia del patriarcado y las desigualdades salariales. Sin embargo, él respondió con precisión: cuando desagregas los datos por profesión, la desigualdad desaparece. Milei argumentó que, si las empresas priorizaran las ganancias sobre todo, contratarían exclusivamente mujeres para ahorrar en costos salariales, algo que no ocurre en la práctica. Con esta lógica, desmontó la narrativa de desigualdad estructural en el ámbito laboral, provocando un incómodo silencio en su interlocutora. Vamos a por el siguiente clip: la ley y los femicidios, una respuesta directa. Cuando se le preguntó qué propuestas llevaría a cabo para combatir los femicidios en Argentina, Milei ofreció una respuesta breve pero contundente: que se cumpla la ley. Esta declaración provocó una reacción inmediata. El presidente enfatizó que las leyes deben aplicarse de manera universal y sin privilegios, argumentando que el verdadero problema radica en la falta de cumplimiento, no en la ausencia de legislación. Sobre la implementación de cupos para mujeres y personas trans en el ámbito laboral, Milei afirmó que estas políticas crean desigualdades en nombre de la equidad. Cuando das un derecho, alguien lo paga. Los lugares deben ser ocupados por quienes están mejor preparados. Esta postura, aunque controvertida, refuerza su filosofía de que la meritocracia y el talento deben prevalecer sobre cualquier tipo de preferencia o cupo obligatorio. El feminismo y la brecha salarial. Una crítica desde la lógica empresarial. En un debate que puso a prueba sus ideas económicas, Javier Milei enfrentó un tema recurrente: la supuesta brecha salarial entre hombres y mujeres. Una interlocutora aseguró que las mujeres ganan, en promedio, un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Milei no tardó en desmantelar el argumento con datos y una lógica empresarial difícil de refutar. Lo que estás tomando es un número agregado, el promedio de los hombres contra el promedio de las mujeres. Pero cuando desagregas los datos y comparas hombres y mujeres en el mismo trabajo, con las mismas condiciones, esa brecha desaparece. Milei explicó que esta narrativa de desigualdad salarial es engañosa porque no considera variables clave como las diferencias en ocupaciones, horas trabajadas y roles desempeñados. Además, planteó una pregunta contundente: si las mujeres realmente ganaran menos por hacer el mismo trabajo, ¿no estaría lleno el mercado laboral de mujeres? Los capitalistas, que buscan maximizar ganancias, contratarían exclusivamente a mujeres para ahorrar costos. Este razonamiento, basado en la lógica económica, dejó sin respuesta a sus críticos. Para Milei, la idea de que los empresarios actúan de forma discriminatoria, incluso en contra de su propio interés financiero, es incompatible con la realidad del mercado. Además, Milei aprovechó para hacer una reflexión histórica, recordando que el liberalismo, movimiento al que él pertenece, fue pionero en la lucha por la igualdad ante la ley. ¿Sabías que el primer defensor del feminismo real fue un liberal? Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, fue quien levantó la bandera de la igualdad para las mujeres. Nosotros, los liberales, siempre hemos defendido los derechos de todos, sin privilegios ni distinciones. Esta postura no solo refuerza su visión de igualdad como un principio universal, sino que también subraya su rechazo a las políticas que otorgan beneficios específicos a ciertos grupos a expensas de otros. Aborto y liberalismo, una cuestión de principios fundamentales. El aborto es uno de los temas más polarizantes en la actualidad, y Javier Milei no teme abordarlo desde una perspectiva liberal que muchos consideran controvertida, pero, según él, profundamente coherente. Para Milei, el aborto contradice los pilares fundamentales del liberalismo, que se basan en el respeto irrestricto de la vida, la libertad y la propiedad. El liberalismo se basa en el principio de no agresión. Respetar el proyecto de vida del prójimo es esencial,
y ese proyecto comienza desde la concepción. Interrumpirlo es, simple y llanamente, un asesinato. En una de sus intervenciones, Milei explicó con detalle por qué considera que la vida inicia en la concepción y utilizó argumentos biológicos para fundamentar su postura. La vida es un continuo que empieza en la concepción y termina con la muerte. Si hacemos una interrupción en cualquier momento de ese proceso, estamos cortando una vida. La biología es clara. Desde el momento de la fecundación existe un ser humano único e irrepetible. Para reforzar su postura, Milei presentó una analogía poderosa que causó impacto. Imagina que estás en un avión cruzando el Atlántico rumbo a Roma. En pleno vuelo, decido que no quiero que sigas y te digo que te bajes del avión. Es absurdo, ¿verdad? No puedes continuar tu vida si no terminas el viaje. Lo mismo sucede con la gestación. Detener ese proceso es equivalente a cortar una vida en pleno desarrollo. Más allá de la biología, Milei también abordó el aspecto filosófico y ético del aborto. Según él, el liberalismo no es simplemente una doctrina de libertades individuales, sino una filosofía que respeta los derechos de todos, incluso de quienes no tienen voz para defenderse. La libertad de una persona no puede estar por encima del derecho a la vida de otra. En el caso del aborto, el derecho del no nacido debería prevalecer, porque sin vida no hay libertad posible. Una crítica al movimiento pro-aborto Milei no se limita a criticar el acto del aborto, sino también las posturas de los movimientos que lo promueven. En su opinión, estos movimientos han tergiversado el concepto de libertad y han adoptado una narrativa que ignora las consecuencias éticas y biológicas de sus demandas. Si eres feminista y no quieres ser madre, hay alternativas como la esterilización, pero justificar la interrupción de una vida por comodidad o decisión unilateral es inaceptable desde cualquier punto de vista ético y lógico. Además, Milei cuestiona lo que él llama una doble moral en el discurso feminista. Hablan de derechos, pero al mismo tiempo niegan el derecho más básico de todos, el derecho a la vida. Defienden la autonomía de la mujer, pero a costa de eliminar una vida que no puede defenderse. Eso no es justicia, es privilegio disfrazado de igualdad. El liberalismo no se trata de privilegios ni de imponer una moral, sino de respetar los derechos de todos. Cuando un movimiento exige derechos a costa de otros, está traicionando ese principio. El aborto no es un derecho, es una agresión contra el derecho más fundamental. No podemos hablar de progreso si no respetamos la vida. Si empezamos a justificar la eliminación de los más vulnerables, ¿dónde trazamos la línea? Hoy es el aborto. Mañana puede ser cualquier otro grupo considerado incómodo. Milei concluye sus argumentos llamando a la coherencia y al respeto por los principios fundamentales del liberalismo. Aunque reconoce que el aborto es un tema complejo y emotivo, insiste en que cualquier solución debe basarse en el respeto irrestricto a la vida y en la protección de los más indefensos. ¿Qué opinas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like. Nos vemos en el próximo video.